permanece en mí, como yo en ti, ámense unos a otros, como los amo yo. Qué difícil, de verdad, como siempre les digo, es preparar reflexiones para esta comunidad, ¿verdad? En donde, pues, estamos en este caminar del descubrimiento y de la relectura de las escrituras desde nuestras propias realidades. Y fíjense bien que estas lecturas que escuchamos, yo creo que las hemos escuchado muchas veces y a algunos nos hace ruido, ¿verdad? Yo he tratado en un esfuerzo de adaptarlas, ¿verdad? Y quitarles un poquito esa carga heteropatriarcal, machista que a veces hay, ¿verdad? Por el contexto en el que fueron escritas. Hacemos ahí unas adaptaciones del lenguaje al que nosotros nos acercamos un poco más. Y mientras preparaba esta reflexión, que de verdad sentí que fue un reto, ¿verdad? Quiero que primero entendamos el contexto, porque en muchas iglesias las relaciones de pareja, ¿verdad?, se han sobrevalorado sobre el estado de otro tipo de condiciones humanas, por ejemplo, sobre las personas solteras, sobre las personas viudas, ¿verdad?, sobre las personas divorciadas. El estatus de pareja está como por encima de todos ellos. Cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Porque no es nuestra condición o nuestro estado civil lo que nos da la dignidad de ser hijos o hijas de la divinidad. Entonces, fíjense bien que esta lectura en muchas iglesias, ¿verdad?, se ha tomado como si esto fuera un mandato para todas las personas, ¿verdad? Como si esta es la manera en la que todos debemos aspirar a vivir. Y en las iglesias se presiona a las personas, ¿verdad?, cuando llegan a una edad de los 30 para arriba, ya les están presionando, y usted qué cosa, y la gente de verdad piensa, igual pasa con las mujeres que no tienen hijos, ¿verdad? Se te va a pasar el tiempo. Ellas todavía tienen más presión, ¿verdad? Porque no solo es el hecho de encontrar un esposo, sino de también procrear. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar y hacer bien las lecturas de los evangelios y lo que nos está diciendo Jesús. Entonces aquí no está hablando de una situación imperativa cuando estamos hablando de las relaciones humanas. No está diciendo Jesús en ningún momento, esta es la manera o esto es el estado o la condición que todos debemos alcanzar. La historia inicia con la pregunta de los fariseos, que ellos dan el contexto a la pregunta. Ellos le preguntan a Jesús, ¿verdad?, ¿es posible divorciarse de su pareja? ¿Verdad? Entonces, de entrada ya está contextualizado. Pero a veces nosotros, o se nos ha predicado, que está de esa manera porque eso es a lo que debemos llegar. Entonces, quiero que quede claro que no se trata de eso, sino que la pregunta de los fariseos contextualiza la conversación que desarrolla Jesús con ellos y con sus discípulos, pero que en ningún momento, ¿verdad?, es un mandato a que todos debemos llegar a ese estatus de relación, ¿verdad? Aclarando eso, ¿verdad?, y entendiendo que ese contexto es el que los fariseos le presentan a Jesús, yo quise reflexionar sobre 3 situaciones que creo que debemos de tener bien presentes. Y lo primero es que empieza hablando de una separación, ¿verdad? La separación es el planteamiento de los fariseos en nuestras relaciones. Y yo le ponía al primer punto de mi reflexión, la realidad humana es imperfecta, ¿verdad?, y permite que se desarrolle un abuso que nosotros no debemos de permitir, ¿verdad? Fíjense bien que aquí cuando ellos le preguntan, ¿es posible divorciarse? Primero porque tenían esta concepción de esta figura de
estar en pareja sobre los otros estados, ¿verdad?, civiles que nosotros conocemos. Y Jesús les pregunta, ¿y qué les dijo Moisés? Y ellos le responden, Moisés nos dijo que nos podíamos divorciar por las condiciones que ellos ya habían puesto ahí. Que ahora nosotros, ¿verdad?, en nuestra realidad, ¿verdad?, con la conciencia que ahora tenemos, ¿verdad?, acuérdense que en este momento en el que se dicen estas cosas, la mujer es un objeto, ¿verdad? No es una persona, es una posesión del hombre. Por lo tanto, ahora que nosotros somos conscientes, ¿verdad?, y nuestro criterio, ¿verdad?, dignifica a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual, entonces con esos criterios que la divinidad ahora nos ha dado y esas herramientas, debemos nosotros interpretar esta situación. Y Jesús viene y le dice, Moisés les permitió divorciarse por la dureza de su corazón. Y es que miren, como les decía, esta situación de estar en pareja, primero, quizás no es algo que se nos va a dar a todos. Pero como se nos ha enseñado y se nos ha internalizado desde pequeños y en nuestra familia y en todos los espacios que estamos, que es a lo que debemos llegar, muchos desarrollan el querer eso, no porque realmente lo anhelen, sino porque se les ha inculcado que es hacia donde deben llegar. Y cuando esto pasa, ¿qué sucede? Que la razón por la que dos personas se unen muchas veces no es el amor, sino es la presión social que existe. Y esto obviamente va a llevar a que esa relación no esté fundamentada en el amor. Y esa para mí es una razón súper válida para separarse de alguien. Si usted no ama a esa persona, usted la puede dejar, o si usted ya identificó que esa persona no lo ama, usted debe tomar el valor de decir, yo aquí no quiero estar. Esta lectura se ha utilizado a veces, esta reflexión, para decir, cuando nosotros hablamos de la dureza del corazón, yo conozco muchas personas en sus relaciones de pareja, por esta visión tan idealizada, ¿verdad?, se permiten el abuso en la relación. Pero eso no es algo que nosotros debamos seguir inculcando y promoviendo, ¿verdad?, en nuestro discurso, en nuestra manera de vivir la fe, en nuestra manera de vivir nuestras relaciones humanas dentro de la fe cristiana como ahora la comprendemos, ¿verdad? Entonces, nosotros primero debemos entender que somos humanos, somos imperfectos, y aun cuando quizás en una situación nosotros entramos en una relación, ¿verdad?, por consentimiento de ambas partes, en el camino pueden pasar muchas cosas que nos pueden hacer llegar a la decisión de separarnos, ¿verdad? Y había, así como en aquel momento el pueblo judío tenía estas excepciones, ¿verdad?, nosotros también tenemos la excepción y el conocimiento de decir que cuando estamos en situaciones en las que no hay amor, en las que no hay respeto hacia nuestra persona, en las que nuestra dignidad como ser humano se ve violentada, pues debemos de salir de esas. Entonces debemos de reconocer primero nuestra imperfección. Ahora bien, Jesús nos da una luz también. Y esto solo es un ideal. El ideal divino, ¿verdad?, es la meta a la que nosotros debemos caminar. Pero eso es un ideal, es una meta, es hacia donde debemos avanzar. Muy difícil en nuestra vida y en esta realidad vamos a llegar ahí. Y quizás, ¿verdad?, vamos a ir en el camino aprendiendo a tener mejores relaciones, mejores formas de relacionarnos con nuestras parejas, ¿verdad?, tener relaciones menos tóxicas, de verdad, fundamentadas en el amor propio. Y es fundamental primero amarnos nosotros. Y es que de verdad eso puede sonar tan trillado, pero realmente si nosotros no somos capaces de amarnos a nosotros como somos, ¿verdad?, y entender que nosotros somos el reflejo del amor divino, del amor de la divinidad, que somos como somos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. La divinidad no nos ama porque nos portemos bien. La divinidad sabía que íbamos a tener errores, ¿verdad?, que íbamos a ser egoístas, y aún así nos ama. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a amarnos a nosotros con nuestras virtudes y con nuestros defectos.
Si no podemos amarnos a nosotros, nosotros no vamos a poder amar a la otra persona que también tiene virtudes y defectos. Cuando entramos en una relación, debemos aceptar a la otra persona tal y como es, porque hemos comprendido que la divinidad nos acepta a nosotros tal y como somos. Nos creó tal y como somos. Y nosotros entonces nos aceptamos tal y como somos. Y cuando pasamos ese proceso, entonces estamos preparados para aceptar a otras personas tal y como son. Y fíjense bien, Jesús les dice, cuando dos personas deciden estar juntas, ¿verdad? En las que decidan, ¿verdad?, estar juntas, el parámetro debe de ser que la visión, ¿verdad?, es que nosotros somos uno solo. Dice, dejamos la familia donde crecimos, donde nos engendraron, y empezamos una nueva vida con esta persona con la que hemos decidido vivir. Y esto de vernos como uno solo no significa únicamente hacer al otro parte de mí, ¿verdad? Porque a veces entramos en ese juego de relaciones de poder y entonces ahora vos sos mío. No se trata de eso, no se trata de una relación de pertenencia, sino es una relación de equidad, de igualdad, en la que nos fundimos en amor con la otra persona. Por lo tanto, cuando estamos en una relación, nosotros ya no pensamos en lo que yo quiero, sino en lo que nosotros queremos. En lo que a mí me gusta, ya no pienso, sino en lo que a nosotros nos gusta. Ya no pienso yo en lo que a mí me desagrada, sino en lo que a nosotros nos desagrada. Y aquí vamos a hacer un mix, ¿verdad? Porque van a haber cosas que a la otra persona quizás no le sean desagradables, que a mí no. Pero ahora yo ya no puedo pensar, no, a mí no me importa, a él sí le molesta. Sino que, fíjate que como ahora somos un equipo, ¿verdad?, estas cosas, ¿verdad?, se unen, y si a esta persona no le hace bien, pues yo tampoco voy a permitir eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender, primero, que vamos a cometer errores en las relaciones, vamos a aprender en este caminar de la vida. El ideal es ese y nos debemos acercar a eso. Y es la invitación de Jesús a que caminemos hacia esa visión de relaciones, ¿verdad? Y las personas que decidan estar solteras, pues las relaciones que nosotros entablamos con las demás personas también deben de ser de la misma manera. Al final, Jesús, en la mayoría y casi en todo su mensaje del Evangelio que conocemos, exalta a todos a un nivel de igualdad, ¿verdad? Yo ayer hablaba con alguien y le decía, Jesús está constantemente llevándonos a todos, no está jerarquizando las relaciones humanas, sino las está poniendo a todas en el mismo nivel. Incluso Él a veces se pone abajo de nosotros. Y nosotros debemos estar escuchando y aprendiendo de lo que Jesús nos está diciendo. La parte final de la lectura del Evangelio, que pareciera, ¿verdad?, que es un agregado que está hablando, porque habla de que los niños estaban ahí, que habían llegado y que los discípulos empezaron a regañarlos porque se acercaban, y Jesús les reprende y les dice, déjenlos, ¿verdad? Y fíjense bien, aquí mucha gente también habla de esto, ¿verdad? Pero ¿quién nos está queriendo? Jesús viene hablando del divorcio y de repente aparece esta frase. Y entonces, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué significa Jesús cuando dice que nosotros debemos de ser como niños? Yo me puse a pensar cómo lo comprendo ahorita, en este momento. No significa que tenemos que ser infantiles o inmaduros. Tampoco significa que tenemos que creer a ciegas, ¿verdad?, lo que nos dicen, ni cuestionar lo que nos dicen, ¿verdad? Y se me venía a la mente esta frase que todos conocemos, que dicen, los bolos y los niños siempre dicen la verdad, ¿verdad? Y creo que Jesús se está refiriendo justamente a eso, a la honestidad de los niños. Yo no sé si ustedes se han topado a veces con un niño que en la calle de repente
usted le cayeron mal al niño y el niño les hace una mueca o le saca la lengua, ¿verdad? Porque el niño a usted le cayó mal y a él no le importa quedar bien, ¿verdad? Nos van amoldando a nosotros, ¿verdad? Después en el crecimiento, ¿verdad? Uy, ni maleducado, no haga eso. Pero el niño, en su inocencia, es honesto y expresa lo que siente. Y yo creo que a esa honestidad es la que nos está haciendo Jesús la invitación cuando nos dicen, sean como niños, sean honestos con ustedes mismos y con los demás. Porque cuando nosotros, y justamente en estas relaciones, conozco iglesias en las que las personas, ¿verdad?, están en una relación de pareja y dentro de la iglesia quieren guardar ese estatus, ¿verdad?, porque te da un estatus. Y no son honestos, ¿verdad?, porque al final su relación por dentro está quebrada, está desquebrajada. En la casa quizás a veces ni duermen juntos ya ni comparten la habitación, ¿verdad? Cada quien, pero a la iglesia llegan juntos, ¿verdad? Y todavía se presentan como una relación de pareja estable. Porque la sociedad nos invita y las iglesias con sus doctrinas y con sus requerimientos, cuando nos imponen cumplir un perfil, ¿verdad?, para pertenecer, para sentirnos parte de, nosotros queremos encajar, entonces empezamos a ponernos máscaras, empezamos a ser falsos con nosotros mismos y con los demás. Y Jesús nos está diciendo que no podemos hacer eso, que tenemos que ser honestos. Y en nuestras relaciones humanas tenemos que ser honestos. Cuando ustedes en su relación de amistad o de pareja, ¿verdad?, sucedan cosas que nos desagraden, ¿verdad?, seamos como un niño y digámosle a la persona, fíjate que has hecho esto que no me agrada, que me ha molestado, que me molesta y que me incomoda. Tengamos la honestidad de hablar con nuestros amigos, con las personas que nos relacionamos y decirles las cosas. Y también digámosles cuando nos sentimos bien, cuando nos han hecho sentir bien, ¿verdad?, cuando han hecho cosas que nos han sido una caricia para el alma, que han llevado sanidad a nuestras vidas. No nos las callemos, sino que compartámoslas también. La divinidad quiere que seamos honestos como los niños. Esto de las relaciones humanas no es imperativo en cómo las debemos vivir. Hoy, en el Evangelio, ¿verdad?, la contextualización eran estas relaciones de pareja. Pero al final, las relaciones, como nosotros decidamos entablarlas, como nosotros decidamos llevarlas, ¿verdad?, desde una relación de pareja o estando solteros, ¿verdad?, siempre la guía y la brújula para cómo llevar esas relaciones debe de ser el amor. Amén. Con mi quise